Ser en el ensueño, por Florinda Donner. Capítulo 10. La cama era grande, blanda y confortable. Una irradiación aurífera llenaba la habitación, y en la esperanza de prolongar ese momento de bienestar, cerré los ojos y me hundí en una felicidad soñolienta, entre fragantes sábanas de lino y fundas de almohadas perfumadas con lavanda. Sentía tensos cada músculo y cada hueso de mi cuerpo al recordar los sucesos de la noche, fragmentos desunidos de un sueño horrible. No existía continuidad ni secuencia lineal en todo lo que experimenté durante esas horas interminables. 2 veces desperté aquella noche en camas distintas, en cuartos distintos, incluso en casas distintas. Se diría que esas imágenes separadas poseían vida propia, pues de pronto se apilaron y expandieron para formar un laberinto que de alguna manera logré comprender. Mejor dicho, percibí cada evento simultáneamente. La sensación de esas imágenes naciendo de mi cabeza para formar un enorme y caprichoso tocado eran tan fuertes que salté de la cama para llegar hasta la cómoda de acero y vidrio cuyo espejo de 3 paneles hallé cubierto con papel arroz. Intenté arrancar un trozo de ese papel, pero estaba adherido como a una piel. Ver el juego de cepillo y peine montado sobre plata, las botellas de perfume y los potes de cosméticos sobre la cómoda, tuvo sobre mí un efecto tranquilizante, pues también yo los hubiese dispuesto por tamaño como herramientas. De algún modo, supe que me encontraba en el cuarto de Florinda, en la casa de las brujas, y esto restableció mi sentido del equilibrio. La habitación de Florinda era enorme, y la cama y la cómoda sus únicos muebles. Estaban ubicadas en rincones opuestos, en ángulo, y separadas de las paredes, dejando tras ellas un espacio triangular. Esta disposición no dejó de intrigarme, pues no sabía si era en respuesta a alguna trama esotérica cuyo significado me eludía, o si simplemente respondía al capricho estético de su dueña. Sentí curiosidad por las 3 puertas de la habitación, y mi deseo de saber dónde conducían me llevó a probarlas. La primera estaba cerrada desde afuera. La segunda abría a un pequeño patio rectangular y amurallado. Intrigada estudié el cielo hasta que por fin caí en la cuenta de que no era la mañana, tal cual supuse al despertar, sino el fin de la tarde. No me preocupaba el haber dormido todo el día. Al contrario, me sentía feliz, pues convencida de ser una insomne crónica, siempre me extasía el excederme en el dormir. La tercera puerta abría a un corredor, y ansiosa por encontrar a Isidoro Baltasar, me dirigí a la sala que encontré vacía. Había algo imponente en la manera prolija y sencilla en que estaba dispuesto el moblaje. Nada inducía a creer que el diván y los sillones hubiesen sido ocupados la noche anterior. Hasta los cojines se veían tiesos como soldados en posición de firme. También el comedor, corredor por medio, aparecía abandonado. Ni una silla fuera de lugar, ni una miga, ni una mancha sobre la lustrada superficie de la mesa de caoba. Nada delataba el hecho de que la noche anterior yo había cenado allí con el nahual Mariano Aureliano y el señor Flores. En la cocina, separada del comedor por un pórtico y un estrecho vestíbulo, encontré un jamo con restos de champurrada y un plato tapado de tamales dulces. El hambre me hizo obviar la molestia de calentarlos. Me serví una taza del espeso chocolate y comí los 3 tamales directamente de sus envoltorios.
rellenos de trozos de piña, pasas de uva y almendras, los hallé deliciosos. Me resultaba inconcebible que me hubiesen dejado sola en la casa, pero no podía ignorar el silencio que me rodeaba. No era la paz reconfortante que se percibe cuando los moradores deliberadamente se abstienen de hacer ruido, sino más bien el rotundo silencio del lugar desierto, y la posibilidad de haber sido abandonada me hizo atragantar con un unzo de tamal. De regreso a la habitación de Florinda, me detuve ante cada puerta para golpear repetidas veces y preguntar: ¿hay alguien en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de salir al patio cuando oí con nitidez una voz que preguntaba: ¿quién llama? Voz profunda y áspera cuyo sexo no pude determinar, así como tampoco la dirección de donde provenía. Retrocedí y repetí la pregunta a pleno pulmón. Al llegar al extremo del corredor me detuve un instante frente a una puerta cerrada. Luego accioné el picaporte y entré. Con los ojos cerrados, apoyada contra la pared, esperé a que se normalizasen los latidos de mi corazón, y pensé con anticipada culpa en las consecuencias que podía acarrearme el ser sorprendida allí. Pero venció mi curiosidad. Superé la sensación de estar cometiendo un acto delictivo y aspiré el aire de encanto y de misterio que impregnaba la habitación. Pesadas cortinas oscuras impedían toda claridad, y la iluminación provenía de una lámpara cuya enorme pantalla, adornada con borlas, vertía un círculo de luz amarilla sobre el sofá próximo a la ventana. En el centro mismo, una cama de 4 columnas, con dosel y cortinado, dominaba todo cual si fuese un trono, y las figuras orientales de bronce y madera, talladas a mano y dispuestas sobre las 4 mesitas ubicadas en cada rincón, parecían ser los centinelas celestiales que guardaban el aposento. Libros, papeles y periódicos estaban apilados sobre el escritorio y sobre un armario. La cómoda carecía de espejo, y en lugar de peine y cepillo o botellas de perfume y cosméticos, la superficie de vidrio estaba cubierta por una colección de pequeñas copas. Collares de perlas, cadenas de oro, anillos y broches rebosaban de las copas de borde dorado como tesoros abandonados, y reconocí 2 de los anillos por haberlos visto en las manos de Zoila. Reservé para el final la inspección de la cama. Casi con reverencia, cual si se tratase en verdad de un trono, corrí el cortinado y emití una exclamación de gozo. Las almohadas brillantes sobre la colcha verde me recordaron flores silvestres en un prado. Sin embargo, no pude impedir que un escalofrío sacudiese mi cuerpo, pues solo podía atribuir a una ilusión esa calidez y misterio que el cuarto exhalaba. La sensación de haberme introducido en algún tipo de espejismo se hizo más pronunciada en la tercera habitación, que en un principio también me pareció cálida y amistosa. El aire mismo era suave y afectuoso. Ecos de risas parecían rebotar de sus paredes, pero esta atmósfera resultó tan tenue y fugaz como la luz del atardecer filtrándose a través del cortinado de gasa de una ventana. Como en la otra habitación, la cama, también con dosel y decorada con almohadas multicolores distribuidas al acaso, dominaba el espacio. Una máquina de coser descansaba contra una pared, viejo artefacto de pie pintado a mano. Junto a ella había una biblioteca cuyos estantes se veían colmados con rollos de las más finas sedas, algodones y gabardinas de lana, prolijamente apilados por color y por textura. 6 pelucas de diferentes colores, extendidas sobre calabazas, estaban en exhibición sobre una mesa baja junto a la ventana. Entre ellas la peluca rubia que usó Delia Flores, y la oscura y rizada que Mariano Aureliano me encasquetó el día del incidente de la cafetería de Tucson.
La cuarta habitación estaba un tanto alejada de las otras y del otro lado del vestíbulo. Comparada con las demás, daba la impresión de estar vacía. Los últimos rayos del sol de la tarde, filtrando a través de una pared enrejada, yacían en el piso como alfombra de luces y sombras, trama ondulante y rectangular. Las pocas piezas de moblaje estaban tan ingeniosamente distribuidas que hacían que pareciese más grande de lo que en realidad era. Estanterías para libros bajas y con puertas de vidrio se alineaban junto a las paredes, y en un extremo de la habitación había una cama estrecha cuya manta y cuadros grises y blancos colgaba hasta el piso y hacía juego con las sombras del piso. El delicado secretaire de palo de rosa, con su silla de igual madera con bronce, antes aumentaba que mermaba la sensación espartana del ambiente. Sabía que era el cuarto de Carmela. Hubiese querido examinar los títulos de los libros, pero mi ansiedad era muy grande, y como perseguida por alguien, salí precipitadamente al corredor y de allí al patio. Me senté en una silla de junco, temblaba y transpiraba, pese a lo cual sentía las manos heladas. No era a causa de la culpa que temblaba, no me hubiera importado que me sorprendieran curioseando, sino la extraña, no mundana cualidad que distinguía esos cuartos tan hermosamente amoblados. La quietud adherida a las paredes era una quietud singular que nada tenía que ver con la ausencia de sus moradores, sino con la ausencia de los sentimientos y emociones que normalmente distinguen los lugares habitados. Yo había reído para mis adentros cada vez que alguien se refería a las mujeres como brujas y hechiceras. Ni se parecían ni comportaban como se espera lo hagan las brujas, extravagantemente dramáticas y siniestras. Pero ahora no me cabía duda alguna de que eran distintas a otros seres humanos. Me asustaba que fuesen distintas de manera para mí incomprensible e inconcebible. Un sonido suave y raspante puso fin a mis inquietantes pensamientos, y en busca de su origen me deslicé en puntas de pie por el corredor, alejándome de los dormitorios en procura de los fondos de la casa. El ruido emanaba de un cuarto de detrás de la cocina, pero cuando llegué a él y apliqué mi oído a la puerta, cesó para reanudarse en cuanto me alejé. Intrigada, acerqué de nuevo mi oreja, y otra vez cesó. Y así varias veces como si el sonido y el consecuente silencio dependiesen de mis movimientos. Decidida a descubrir quién se ocultaba, o peor aún, quién deliberadamente trataba de asustarme, busqué el picaporte de la puerta, pero al no poder abrir luché varios minutos antes de percatarme de que estaba cerrada y la llave en la cerradura. Recién al encontrarme adentro, pensé que alguien peligroso bien podía, por muy buenas razones, estar encerrado en esa habitación. Una penumbra opresiva se adhería a las pesadas cortinas cerradas, como algo vivo que atraía a las sombras de toda la casa hacia ese recinto enorme. La luz se hizo débil. Las sombras se engrosaron en torno a lo que parecían ser muebles descartados y raras figuras, enormes y pequeñas, hechas de madera y de metal. El mismo sonido raspante que me trajo a este cuarto quebró el silencio. Las sombras se deslizaban por el cuarto como felinos en busca de una presa, mientras helada de terror, yo observaba cómo la cortina latía y respiraba cual uno de los monstruos de mis pesadillas. De improviso cesaron el sonido y el movimiento, haciendo aún más temible la resultante quietud y silencio, y ya me disponía a abandonar el lugar, cuando el miedo recomenzó. Entonces, armándome de valor, crucé la habitación y descorrí el cortinado, y solté la risa al comprobar que a través del vidrio roto de la ventana, el viento había estado chupando y soplando la cortina. La luz declinante de la tarde, al penetrar por las cortinas semiabiertas,
reagrupaba las sombras y revelaba un espejo ovalado casi escondido por una de las extrañas figuras de metal. Logré escurrirme entre la escultura y la pared para contemplar embelesada el viejo espejo veneciano, manchado y gastado por los años, que al distorsionar grotescamente mi imagen, me obligó a huir del lugar. Salí afuera por la puerta trasera y encontré desierto el amplio claro detrás de la casa. El cielo seguía brillante, pero los altos árboles frutales ya habían adquirido el tinte del crepúsculo. Pasé volando una bandada de cuervos. Sus negras alas oscurecieron la luz, y se hizo noche sobre el lugar. Dominada por la tristeza y la desesperación, me senté en el suelo y lloré, y cuanto más fuerte era mi llanto, mayor placer me ocasionaba el lamentarme a viva voz. El ruido de un rastrillo me sacó de mi lamento, y al levantar la vista vi a una persona menuda arrastrando hojas hacia un fuego que ardía en el fondo del patio. ¡Esperanza!, grité corriendo hacia ella, pero me detuvo el comprobar que no era ella, sino un hombre quien manipulaba el rastrillo. «Lo lamento», murmuré. «Lo confundí con otra persona», y le tendí mi mano para presentarme. Procuré no mirarlo muy fijamente, pero no pude evitarlo, pues no estaba del todo segura de que no se tratase de Esperanza disfrazada de hombre. Estrechó mi mano suavemente y, a guisa de presentación, anunció que era el cuidador. No dijo su nombre. Cuando tuve su mano en la mía me pareció tan frágil como el ala de un pájaro. También su rostro tenía algo de pájaro aguileño y de ojos vivos. Pelo blanco, remedo de plumas y copete. En suma, un hombre flaco y antiguo. Pero no eran solo su apariencia de pajarraco y su delgadez las que me recordaban a Esperanza, sino también el rostro arrugado y carente de expresión, los ojos límpidos y brillantes como los de un niño, y los dientes pequeños, cuadrados y muy blancos. ¿Sabe dónde está Florinda?, pregunté, y ante su respuesta negativa agregué, ¿y los otros? Guardó dilatado silencio, y luego, cual si no hubiese hecho pregunta alguna, repitió que era el cuidador. «Yo cuido todo lo que está aquí», dijo. «No me diga», pregunté observándolo con desconfianza. Tal era su fragilidad que era difícil concebirlo cuidando de algo, incluso de sí mismo. «Cuido todo», repitió con una dulce sonrisa destinada tal vez a eliminar mis dudas, y parecía estar a punto de agregar algo cuando mudó de intención. Mordió pensativo su labio inferior para luego dar media vuelta y continuar reuniendo las hojas en una pequeña pila mediante hábiles movimientos de su herramienta. «¿Dónde están todos?», pregunté. Con el mentón descansando sobre la mano que hacía el rastrillo, me dirigió una mirada ausente. Luego, con una sonrisa vacía, miró en torno como si en cualquier momento alguien pudiese aparecer tras uno de los árboles frutales. Con un fuerte y audible suspiro me apresté a retirarme. Él aclaró su garganta y con voz ronca y cascada por los años dijo: «El viejo nahual llevó a Isidoro Baltasar a las montañas». No me miró. Sus ojos enfocaban algo en la distancia. «Regresarán en un par de días». «¿Días?», grité indignada. «¿Estás seguro de haber escuchado bien?». Y abatida al haberse concretado mi mayor temor, solo pude murmurar: «¿Cómo pueden haberme dejado sola de esta manera?». «Partieron anoche», informó el viejo, al tiempo en que recobraba una hoja que el viento le había hurtado. «Eso es imposible. Recién llegamos anoche», retruqué. «Bien tarde». Indiferente a mi presencia y mi tono agresivo,
El viejo aplicó fuego a la pila de hojas. ¿Dejó Isidoro Baltasar algún mensaje para mí? Pregunté poniéndome en cuclillas junto a él. ¿No dejó nada dicho para mí o algo por el estilo? Sentí deseos de gritar, pero algo me lo impedía. Cierto aspecto mistificador del viejo me desconcertaba, y la idea de que pudiese ser Esperanza disfrazada no me había abandonado del todo. ¿Esperanza fue con ellos a las montañas? Pregunté, y mi voz tembló atacada por un súbito y desesperado deseo de reír. A no ser que bajase sus pantalones y me mostrase sus genitales, nada que él hiciese podía convencerme de que era hombre. Esperanza está en la casa, murmuró, su atención fija en la pila de hojas humeantes. Está en la casa con los demás. No sea ridículo, no está en la casa. Lo contradije de mal modo. No hay nadie en la casa, los he estado buscando toda la tarde y he registrado todos los cuartos. Está en la casa, pequeña, repitió el viejo con obstinación, transfiriendo su mirada intensa de las hojas a mi rostro. El destello pícaro de sus ojos hizo que desease patearlo. ¿Qué pequeña? No completé la pregunta, pues recordé la otra casa que había visto cuando llegamos, y el recuerdo llegó a causarme dolor físico. Debiera de haberme dicho desde un principio que Esperanza estaba en la casa pequeña, lo amonesté, mientras subrepticiamente buscaba el lugar, oculto de mi vista por los grandes árboles y por una pared. Iré a ver si es verdad que Esperanza está allí, como dices, y me puse de pie. El viejo también se incorporó, y del árbol más cercano tomó una lámpara y una bolsa de arpillera que colgaban de una rama baja. Lo siento mucho, pero no puedo dejarte ir allí sola, anunció. No veo por qué no, contesté molesta. Tal vez no lo sepa, pero soy huésped de Florinda. Me llevaron a la casita anoche. Hice una pausa antes de agregar. Estuve allí, no lo dudé. Escuchó con atención, pero la duda se reflejaba en su cara. Es complicado llegar allí, advirtió. Debo prepararte el camino. Pareció detenerse en medio de un pensamiento que no deseaba expresar. Se encogió de hombros y repitió lo referente a la preparación del camino. ¿Qué es lo que hay que preparar? ¿Tiene que abrirse paso por el chaparral con un machete? Pregunté sin ocultar mi irritación. Soy el cuidador. Yo preparo el camino. Repitió con obstinación y se sentó en el suelo para encender la lámpara de aceite. Antes de encenderse satisfactoriamente, la lámpara amagó problemas. Luego, a su luz, los rasgos del viejo parecieron descamados, sin amigas, como si esa luz hubiese borrado los estragos del tiempo. En cuanto termine de quemar estas hojas, te llevaré allí. Le ayudaré, contesté. Era obvio que estaba senil y necesitaba que lo complaciera. Colaboré con él juntando las hojas en pequeños montículos que él de inmediato quemaba para meterlas en la bolsa de arpillera en cuanto se enfriaban. El interior de la bolsa estaba recubierto de plástico, y fue este detalle, el forro plástico, el que resucitó un semiolvidado recuerdo de mi infancia. Mientras juntábamos las hojas en la bolsa, le conté que de niña, viviendo en un pueblo vecino a Caracas, con frecuencia me despertaba el ruido de un rastrillo. Entonces me escabullía de la cama y con paso de gato dejaba atrás los dormitorios de mis padres y hermanos, y llegada a la habitación que enfrentaba a la plaza, con sumo cuidado a causa de los goznes traicioneros, abría las celosías de madera y me escurría por entre los barrotes de hierro. El viejo, a cuyo cargo estaba en el aseo de la plaza, me daba la bienvenida con una desdentada sonrisa y juntos solíamos recoger las hojas caídas durante la noche en pequeños montículos.
relegando los demás desechos a los tachos de basura. Quemábamos las hojas y al enfriarse las metíamos en un saco de arpillera forrado de seda. Según el viejo, las hadas acuáticas que moraban en un riacho sagrado en las montañas cercanas convertían las cenizas en polvo de oro. ¿También conoce a las hadas que transforman las cenizas en polvo de oro? Pregunté al percibir lo feliz que estaba el viejo con el cuento. No contestó, pero rió con tal placer y abandono que no pude menos que asociarme a su felicidad. De pronto llegamos al último montículo de cenizas junto al portón en arco implantado en la pared. El portón de madera estaba abierto de par en par. Del otro lado del chaparral, casi oculto en sombras, se hallaba la otra casa. Ninguna luz brillaba en sus ventanas, y me dio la impresión de que se alejaba de mí. Me pregunté si todo no sería más que el fruto de mi imaginación, un lugar recordado en un sueño, y parpadeé repetidas veces y froté mis ojos. Decidí que algo andaba mal al recordar mi llegada a la casa de las brujas la noche anterior con Isidoro Baltasar. La casa más pequeña se alzaba a la derecha de la grande. ¿Cómo entonces la veía ahora desde el patio trasero de las brujas? En mi tentativa por orientarme me moví de un lado a otro. Choqué con el viejo acuclillado junto a la pila de cenizas y caí al suelo. Con increíble agilidad se puso de pie y me ayudó a incorporarme. «Estás llena de cenizas», dijo limpiándome el rostro con el puño recogido de su camisa de trabajo. «¡Allí está!», grité. Recortada nítidamente contra el cielo, la casa esquiva parecía estar a pocos pasos. «¡Allí está!», repetí, y comencé a saltar como si con esos brincos lograría retener la casa en su lugar y en el tiempo. «Esa es la verdadera casa de las brujas», agregué, mientras permitía que el viejo continuase con la limpieza de mi rostro. «La casa grande es solo un frente». «La casa de las brujas», repitió él lentamente saboreando cada palabra, para luego cacarear, al parecer muy divertido. Metió las últimas cenizas en su bolsa y con una señal me invitó a seguirlo. 2 naranjos crecían al otro lado del portón, alejados de la pared. Una brisa fresca soplaba a través de sus ramas en flor, pero las flores en sí no se movían, no caían al suelo. Contra el oscuro follaje parecían talladas en cuarzo lechoso. Cual centinelas, los 2 árboles custodiaban el estrecho camino, blanco y muy recto, como trazado con una regla. El viejo me confió la lámpara. Luego extrajo un puñado de cenizas de la bolsa, las cuales pasó varias veces de una mano a la otra como si las pesara antes de esparcirlas por el suelo. «No hagas más preguntas y sigue mis instrucciones», dijo en una voz ya no ronca, sino dotada de una cualidad aérea, enérgica y convincente. Levemente encorvado y caminando hacia atrás, dejó que el resto de las cenizas cayesen de la bolsa al angosto sendero. «Mantén tus pies en la línea de las cenizas», advirtió. «Si no lo haces, nunca llegarás a la casa». Tosí para ocultar mi risa nerviosa, y extendiendo los brazos encaré la angosta línea de cenizas como si caminase por una cuerda tirante, y cada vez que nos deteníamos para permitir al viejo recuperar el resuello, me volvía para mirar la casa recién abandonada, la cual parecía alejarse, pese a que la otra no daba la impresión de acercarse. Intenté convencerme de que se trataba de una ilusión óptica, pero me pesó la vaga certeza de que jamás alcanzaría una u otra casa si lo intentaba por mi cuenta. Se diría que el viejo percibió mis temores, pues palmeó mi brazo para infundirme ánimo. «Por eso estoy preparando el camino», explicó, y mirando dentro de su bolsa agregó:
No tardaremos en llegar. Recuerda mantener tus pies sobre la línea de cenizas. Si lo haces, podrás transitar sin problema en uno u otro sentido en cualquier momento. Mi mente me decía que el hombre era un loco, pero mi cuerpo sabía que sin él y sus cenizas estaba perdida. Tan absorta estuve en mantener mis pies sobre la línea que me sorprendió cuando finalmente nos encontramos frente a la puerta. El viejo recuperó la lámpara, aclaró su garganta y luego golpeó suavemente con los nudillos sobre el panel tallado. No esperó respuesta. Empujó y entramos. ¡No vaya tan rápido!, grité temerosa de ser dejada atrás. Lo seguí a un estrecho vestíbulo donde dejó la lámpara sobre una mesa baja, y a renglón seguido, sin una palabra y sin siquiera mirar atrás, abrió una puerta y desapareció tragado por la oscuridad. Guiada por un vago recuerdo, entré en el cuarto adyacente apenas iluminado, y de inmediato me dirigí a la estera que cubría el piso. No me cabía la más mínima duda de haber estado allí y dormido sobre esa estera la noche anterior, pero no tan seguro respecto a la manera en que llegué. Que Mariano Aureliano me había cargado en sus espaldas a través del chaparral estaba claro en mi mente, como también el haber despertado en esa habitación con Clara a mi lado, antes de ser llevada por el viejo nahual. Confiada en que todo me sería explicado a la brevedad, me senté sobre la estera. La luz de la lámpara vaciló y luego se apagó, y presentí, más que vi cosas y personas moviéndose alrededor. Escuché el murmullo de voces y sonidos intangibles surgiendo de cada rincón, y en todos ellos reconocí un familiar frufrú de faldas y una suave risita. ¿Esperanza?, susurré. Dios mío, cuánto me alegra el verte. Y pese a ser ella quien me esperaba, me sobrecogí cuando la tuve a mi lado. Tímidamente toqué su brazo. Soy yo, me aseguró. Recién al escuchar su voz me convencí de que en verdad era Esperanza, y no el cuidador que había cambiado su ropa de trabajo caqui por enaguas susurrantes y un vestido blanco. Cuando sentí el toque tranquilizante de su mano sobre mi cara, desapareció toda preocupación por el cuidador. ¿Cómo llegué aquí?, pregunté. Te trajo el cuidador, respondió riendo. ¿No recuerdas? Y volviéndose hacia la mesa, encendió de nuevo la lámpara. Hablo de anoche, aclaré. Sé que estuve aquí, desperté sobre esta estera. Clara estaba conmigo y Florinda y las otras mujeres. Y mi voz cayó al recordar que después había despertado en la sala de la otra casa y luego sobre una cama. Sacudí la cabeza como para poner orden a mis recuerdos. Sintiéndome desamparada, miré a Esperanza confiada en que ella llenaría los baches, y le hablé de las dificultades que estaba experimentando para recordar en su orden secuencial los acontecimientos de la noche. No deberías tener problemas, respondió. Métete en el carril de los ensueños. Ahora estás ensoñando despierta. ¿Quieres decir que en este preciso instante estoy durmiendo?, pregunté burlándome. ¿Tú también duermes? No estamos durmiendo, respondió, articulando sus palabras con cuidado. Tú y yo estamos ensoñando despiertas. Y alzando sus manos en gesto desvalido, agregó. Eso te lo dije el año pasado, ¿recuerdas? Tuve de pronto un pensamiento salvador que llegó como dicho por alguien en mi oído. En la duda, uno debe separar los dos carriles, el de los asuntos ordinarios y el de los ensueños, ya que en cada uno tiene un diferente estado de conciencia.
Eso me levantó el ánimo, pues sabía que el primero en ser examinado era el de los ensueños. Si la situación no corresponde a este carril, uno no está ensoñando. Mi regocijo desapareció cuando intenté examinar el carril de los ensueños. No tenía noción de cuál era ni de cómo se hace para proceder a su revisión. Y para peor, no recordaba quién me había recomendado este procedimiento. Fui yo, reveló Esperanza. Tú has avanzado mucho en el reino de los ensueños. Casi recordaste lo que te dije el año pasado, el día después de la comida. Te dije entonces que cuando dudes sobre si estás o no ensoñando, debes examinar el carril por el cual marchan los ensueños, significando con esto que debes examinar el grado de conciencia que tenemos en los ensueños, sintiendo aquello con lo cual estás en ese momento en contacto. Si estás ensoñando, ese sentir regresa a ti como un eco. Si no regresa, es señal de que no estás ensoñando. Sonriendo, pellizcó mi muslo y dijo: Prueba con esta estera sobre la cual estás recostada. Pruébalo con tus nalgas. Si obtienes respuesta, entonces estás ensoñando. Mis entumecidas nalgas no recibieron respuesta. De hecho, yo estaba tan entumecida que ni siquiera sentía la estera. Tenía la sensación de estar echada sobre las toscas baldosas del suelo. Experimenté un fuerte deseo de informarle que debería imperar lo opuesto. Si se recibe respuesta, entonces se está despierto. Pero me detuve a tiempo, pues sabía, más allá de toda duda, que para ella el significado de el sentir regresa como un eco nada tenía que ver con nuestro conocido y aceptado entendimiento de lo que es una sensación o un eco. La diferencia entre estar despierta y ensoñar despierta me eludía, pese a mi certeza de que esa diferencia no coincidía en absoluto con nuestra manera convencional de entender la conciencia. Sin embargo, en ese momento las palabras abandonaban mi boca sin control de mi parte. Dije: Sé que estoy ensoñando despierta y se acabó. Presentí estar acercándome a un nuevo y más profundo nivel de comprensión, que con todo no lograba asimilar. Lo que quisiera saber es, ¿cuándo me dormí?, pregunté. Ya te dije, no estás dormida, estás ensoñando despierta. Involuntariamente comencé a reír de manera tranquila, pero visiblemente nerviosa. Ella ni pareció notarlo ni importarle. ¿Cuándo tuvo lugar la transición?, pregunté. Cuando el cuidador te estaba haciendo cruzar el chaparral y tenías que concentrarte en mantener tus pies sobre las cenizas. Debe de haberme hipnotizado, dije de no muy buen grado. Comencé a hablar en forma incoherente, enredándome en palabras, sin lograr que ellas tuviesen sentido, para terminar llorando y denunciando a todos. Esperanza me observó en silencio, cejas levantadas y ojos abiertos en actitud de sorpresa. De inmediato lamenté mi estallido, pese a que me satisfizo el haber hablado, pues sentí un momentáneo alivio del tipo que se experimenta después de una confrontación. Tu confusión se origina en tu facilidad para pasar de un tipo de conciencia a la otra. Si hubieses tenido que luchar para lograr eso como lo hace todo el mundo, entonces sabrías que el ensoñar despierto no es solo hipnosis. Esperanza hizo una pausa antes de continuar. El ensoñar despierto es el estado más sofisticado que pueden lograr los seres humanos. Miró hacia las sombras de la habitación como si de allí alguien le pudiese suministrar una explicación más clara. Luego, volviéndose hacia mí, preguntó: ¿Comiste tu comidita? El cambio de tema me sorprendió y comencé a tartamudear.
Al recobrarme le dije que en efecto había comido los tamales dulces, que había tenido tanta hambre que ni me molesté en calentarlos y que estaban deliciosos. Mientras jugaba con su chal, Esperanza me pidió una detallada versión de todo lo que había hecho desde mi despertar en el cuarto de Florinda. Como si me hubiesen administrado una poción reveladora de la verdad, solté más de lo que era mi intención divulgar. A Esperanza no pareció importarle mi recorrida por los cuartos de las mujeres, ni le impresionó el hecho de que yo supiese cuál cuarto correspondía a cada una. Lo que sí le interesó, no obstante, fue mi encuentro con el cuidador, y con una sonrisa de inocultable felicidad escuchó el relato de mi confusión, el haberlo tomado a él por ella. Mi admisión de que en determinado momento estuve a punto de solicitarle la exhibición de sus genitales como prueba, hizo que se revolcase de risa sobre la estera. Apoyándose en mí, cuchicheó en mi oído. «Te tranquilizaré». Y con un destello perverso en los ojos añadió: «Mira los míos». «No es necesario, Esperanza», repuse intentando disuadirla. «No dudo que seas mujer». «Una nunca puede estar segura», repuso ignorando mis palabras, e indiferente a mi desconcierto, ocasionado no tanto por una inminente desnudez, sino por el tener que contemplar un cuerpo viejo y arrugado, se recostó en la estera y con gran sutileza levantó lentamente sus faldas. Mi curiosidad triunfó sobre mi desconcierto y la miré boquiabierta. No usaba calzones y carecía por completo de pelos púbicos. Su cuerpo era increíblemente joven, las carnes fuertes y firmes y los músculos delicadamente delineados. Era de un solo color, un parejo rosado cobrizo. Su piel no exhibía una sola mancha ni una varice, y nada estropeaba la pareja suavidad de sus piernas y su abdomen. Me estiré para tocarla como necesitada del tacto para asegurarme de que esa piel sedosa era real, y ella abrió los ojos de su vagina con los dedos. Aparté mi rostro no tanto por sentirme molesta, sino a causa de mis conflictuadas emociones. No era una cuestión de desnudez. Había nacido en un hogar sin prejuicios donde nadie se hacía problemas al respecto. Y durante mis días escolares en Inglaterra, fui invitada un verano a pasar 2 semanas en Suecia en casa de una amiga que residía junto al mar. Toda su familia pertenecía a una colonia nudista que adoraba el sol con cada trozo de su piel desnuda. Ver a Esperanza sin ropas ante mí fue diferente, y me excitó de manera muy especial. Nunca había reparado antes en los órganos sexuales de una mujer. Por supuesto, me había examinado a mí misma en el espejo desde todo ángulo posible, y también había asistido a la exhibición de películas pornográficas que no solo me disgustaron, sino ofendieron. Pero verla así a Esperanza resultó una experiencia demoledora, pues siempre consideré normales mis reacciones en el terreno sexual. Pensé que como mujer únicamente me excitaría un hombre, y me sorprendió tremendamente un incontenible deseo de montarla, contrarrestado solo por mi falta de pene. Cuando Esperanza se puso de pie y quitó la blusa, aspiré el aire en sonoro gesto de sorpresa, y luego mantuve la vista fija en el piso hasta que amainó la sensación febril en mi cuello y en mi rostro. «¡Mírame!», exigió impaciente. Estaba totalmente desnuda, brillantes los ojos y sonrojadas las mejillas. Su cuerpo era menudo, pero más grande y más fuerte de lo que aparentaba vestida, y sus pechos llenos y firmes. «¡Tócalos!», ordenó en un tono suave e invitante. Sus palabras rebotaron en torno al cuarto como un ritmo hechizante. Un sonido más sentido que escuchado, que poco a poco creció en intensidad hasta tornarse tan fuerte como el de mi propio corazón. Luego no escuché ni sentí otro sonido que la risa de Esperanza.
El cuidador no está escondido aquí, ¿verdad? Pregunté cuando pude hablar, repentinamente recelosa y sintiéndome culpable por mi osadía. Espero que no, repuso con tal aire de espanto que no pude evitar la risa. ¿Dónde está? Insistí. Esperanza abrió grandes los ojos y sonrió, como si se preparara para reír, pero de inmediato adoptó una expresión seria, y en tono formal explicó que el hombre cuidaba de las dos casas y no era su costumbre espiar a la gente. ¿Pero es verdaderamente el cuidador? Pregunté tratando de aparecer escéptica. No quiero menospreciarlo, pero no me parece capaz de cuidar nada. Según Esperanza, la fragilidad del cuidador era solo aparente. Es muy capaz, me aseguró. Y debes cuidarte de él, pues le gustan las chicas jóvenes, en especial las rubias. Y se acercó para cuchichear en mi oído. ¿Ha intentado algo contigo? Acudí en su defensa. ¡Cielos, no! Fue muy correcto y de gran utilidad. Es solo que... Y mi voz se arrastró hasta hacerse un susurro, y mi atención se desvió hacia el moblaje de la habitación, que no podía distinguir a causa de la mala luz de la lámpara de aceite. Cuando por fin pude enfocar de nuevo mi atención en Esperanza, dejó de preocuparme el cuidador. Solo podía pensar con tenaz insistencia en por qué Isidoro Baltasar había partido sin avisarme, sin siquiera dejarme una nota. ¿Por qué me dejó de esta manera? Pregunté a Esperanza. Alguien debe de haberle avisado cuando regresará. Y al notar su burlona sonrisa, agregué con tono beligerante. Estoy segura de que tú sabes algo sobre todo esto. No sé nada, insistió, incapaz de entender mi problema. Esas cosas no me preocupan, y tampoco deberían preocuparte a ti. Isidoro Baltasar se fue y asunto terminado. Regresará en un par de días, en un par de semanas, quién sabe. Todo depende de lo que suceda en las montañas. Hallé abominable su falta de comprensión y simpatía. ¿Todo depende? Grité. ¿Y yo? Yo no puedo quedarme semanas aquí. ¿Por qué no? Preguntó Esperanza con aire inocente. La miré como quien mira a un demente, y luego me lancé a decir que no tenía que ponerme, que no había nada que yo pudiese hacer allí. Mi lista de quejas era interminable, y recién cesé cuando me agoté. Simplemente tengo que irme a casa, regresar a mi medio normal, concluí, luchando contra mis inevitables lágrimas a las cuales opuse valiente batalla. ¿Normal? Y Esperanza repitió la palabra con lentitud como paladeándola. Puedes irte cuando quieras. Nadie te retiene. Podemos arreglar para hacerte llegar sin problemas a la frontera, desde donde puedes tomar un ómnibus de la Greyhound que te dejará en Los Ángeles. No me animé a hablar, de modo que asentí con un gesto. Tampoco deseaba partir. No sabía qué era lo que deseaba, pero la mera idea de ausentarme me resultaba intolerable. De algún modo sabía que si me iba, jamás encontraría de nuevo a esa gente, ni siquiera a Isidoro Baltasar en Los Ángeles. Comencé a llorar incontrolablemente. No podía haber puesto mis emociones en palabras, pero la aridez de una vida, de un futuro sin esa gente, me era inconcebible. No percibí la partida y el regreso de Esperanza del cuarto, pero nada hubiese percibido de no ser por el aroma delicioso de chocolate que sentí bajo mis narices. «Te sentirás mejor cuando hayas comido», dijo, colocando una bandeja en mi falda, y sonriendo cariñosamente tomó asiento a mi lado, y confesó que el chocolate era el mejor remedio para la tristeza. Coincidí en todo con ella. Bebí unos pocos sorbos y comí unas cuantas tortillas arrolladas y untadas con mantequilla,
y confesé que pese a no conocerla bien a ella ni a sus amigas, no podía concebir el alejarme y no verlas más. Admití que con ella sentía una libertad y una soltura jamás experimentada antes. Una sensación extraña, expliqué, en parte física y en parte psicológica, que desafiaba todo análisis, que solo podía describirse como una sensación de bienestar, o como la certeza de haber encontrado por fin un lugar al cual pertenecía. Esperanza sabía con exactitud lo que yo intentaba expresar. Dijo que el pertenecer al mundo de los hechiceros, aun por un corto tiempo, provocaba adicción. No era la extensión de tiempo, subrayó, sino la intensidad de los encuentros lo que importaba. Tus encuentros fueron muy intensos, afirmó. ¿Lo fueron?, pregunté. Esperanza alzó las cejas en auténtico gesto de sorpresa, y luego frotó su mentón de manera exagerada como si estuviese ponderando un problema sin solución. Después de un largo silencio emitió su juicio. Caminarás más aliviada cuando te des cabal cuenta de que no puedes regresar a tu antigua vida. Su voz, pese a ser apenas audible, contenía una fuerza extraordinaria. Sus ojos prendieron un instante los míos, y allí conocí el significado de sus palabras. Para mí, nada volverá a ser igual, dije. Esperanza coincidió. Regresarás al mundo, pero no a tu mundo, a tu antigua vida, dictaminó alzándose de la estera con esa abrupta majestad propia de la gente pequeña. Corrió hacia la puerta, se detuvo bruscamente y volviéndose hacia mí pronunció otra de sus sentencias. Es muy excitante hacer algo sin saber por qué. Aún lo es más si te decides a hacer algo sin saber cuál será el resultado. Estuve en completo desacuerdo con ella y se lo dije. Necesito saber lo que hago. Necesito saber en qué me estoy metiendo. Esperanza suspiró y alzó las manos en cómica actitud de súplica. La libertad causa mucho temor, dijo ásperamente, y antes de que yo tuviese oportunidad de responder cambió de tono y agregó con dulzura. La libertad requiere actos espontáneos. No tienes idea de lo que significa el abandonarse espontáneamente. Todo lo que yo hago es espontáneo, interrumpí. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Crees que pensé mucho acerca de si debiera venir o no? Regresó a la estera y estuvo contemplándome un largo rato antes de decir. Por supuesto que no lo pensaste mucho, pero tus actos de espontaneidad se deben más a tu falta de evaluación que a un acto de abandono. Y golpeando el suelo con el pie para impedir una nueva interrupción de mi parte, agregó. Un acto verdaderamente espontáneo es uno en el cual te abandonas por completo, pero solo después de una profunda deliberación. Un acto donde todos los pro y los contra han sido debidamente tomados en cuenta y descartados, pues ni esperas nada, ni lamentas nada. Con actos de esa naturaleza los brujos convocan la libertad. No soy una bruja, murmuré en voz baja, y procuré retenerla haciendo el medo de su vestido, pero ella dejó bien en claro que no tenía interés alguno en continuar con nuestra conversación. La seguí al camino que conducía a la otra casa. Tal cual hiciera el cuidador, también ella me recomendó mantener los pies sobre la línea de cenizas. Si no lo haces, dijo, te caerás al abismo. ¿Abismo? Repetí mirando en torno a la masa del oscuro chaparral que nos rodeaba. Se alzó una leve brisa
y desde las sombras llegaron voces y susurros. Instintivamente me aferré a su falda. ¿Puedes oírlos?, preguntó. ¿Qué es lo que debo oír? Ella se acercó como si temiese que alguien nos escuchase para decirme al oído. Surems de otro tiempo. Usan el viento para vagar por el desierto, siempre despiertos. ¿Fantasmas? No existen los fantasmas, manifestó de manera terminante y reanudó su caminata. Me cuidé muy bien de mantener los pies sobre la línea de cenizas y no solté la falda de Esperanza hasta que ella se detuvo bruscamente en medio del patio de la casa grande. Allí vaciló un instante, como si no pudiese decidir a qué parte de la casa había de llevarme. Recorrió corredores y dobló en varias esquinas hasta que por fin ingresamos en una enorme habitación que había eludido mi anterior exploración. Recorrió corredores y dobló en varias esquinas hasta que por fin ingresamos en una enorme habitación que había eludido mi anterior exploración. Las paredes estaban cubiertas del piso al techo con libros. En un extremo había una mesa larga y fuerte, y en otro colgaba una hamaca tejida de color blanco. ¡Qué magnífico cuarto!, exclamé. ¿A quién le pertenece? Es tuyo, ofreció Esperanza con un gracioso gesto, y luego, de un armario cercano a la puerta, extrajo 3 gruesas cobijas de lana. Toma, las noches son frías, dijo. ¿Quieres decir que puedo dormir aquí?, pregunté, y todo mi cuerpo tembló de placer cuando rellené la hamaca con las cobijas y me instalé en ella. De niña fueron muchas las veces en que dormí en una hamaca, de modo que recreando esos momentos suspiré feliz y me dediqué a mecerme. Luego me di las piernas y me extendí voluptuosamente. Saber dormir en la hamaca es como saber andar en bicicleta. Nunca se olvida, dije, pero nadie me escuchó. Esperanza había partido sin que yo lo notase.